Vamos a continuar con el tema de literatura medieval española. Esta literatura, como podrán entender, es una literatura que corresponde con la evolución de la literatura medieval y por lo tanto aparecen ciertas características como la influencia notoria de la Iglesia, la aparición del feudalismo y la idealización del caballero que conlleva pues a ciertos temas, tópicos, temas repetidos, y diversidad de creaciones literarias, como por ejemplo los cantares de gesta, que provienen de la tradición de los juglares, es decir, poemas errantes, que durante el siglo XII en España tuvieron un gran auge. Justamente en esa época aparece, a razón de un importante personaje histórico llamado Rodrigo Díaz de Vivar, que vivió en ese siglo, bueno, el siglo XI, y durante el siglo XII se componen muchos cantares de gesta en su honor, ya que había fallecido en una pelea contra los moros, contra los musulmanes que habían invadido la península ibérica durante la Edad Media, y uno de estos cantares de gesta llega a pasarse a la escritura y conservarse durante un tiempo como manuscrito. Durante el siglo XVIII, Tomás Antonio Sánchez, un erudito español neoclásico, redescubre, rescata este manuscrito que había permanecido oculto en un monasterio y lo estudia y lo llega a publicar. El manuscrito tiene ciertas características, está escrito en castellano primitivo, un castellano del siglo XIV, está fechada la copia en 1307, quiere decir que a inicio del siglo XIV alguien se dio el trabajo de copiar a partir de un manuscrito original, que obviamente se nos ha conservado, sino esta copia que tenemos, esta copia manuscrita de 1307, pero copiando un texto del siglo XII, que compone un juglar y luego se traslada a la escritura, se copia en 1307, ahí está la fecha, ¿no es cierto?, por un tal Per Abad, que sería un copista, y ese es el texto que se encuentra, el manuscrito que se encuentra en el monasterio en el siglo XVIII. Lamentablemente, las dos primeras hojas de este manuscrito, que corresponde pues, a una copia de un original del siglo XII, se ha perdido en las dos primeras hojas, se cortaron. Y la tercera página, la tercera hoja, es la que quedó como prácticamente portada de todo el manuscrito. Aquí podemos observar los primeros versos en la parte superior de la hoja de la copia de 1307. Muchos pensaron que este texto era del siglo XII, pero no, la fecha está en 1307. Otros pensaron que en 1307 se había creado la obra y proponían incluso que Per Abad era el autor de este texto literario, pero es un error, ya que el léxico, las palabras que se utilizan son del siglo XII. Entonces Ramón Menéndez Pidal, un erudito español, estudioso del Miocid, propone pues que el manuscrito, por el léxico que utiliza, es un manuscrito que corresponde al castellano del siglo XII y que esta es una copia, que Per Abad no es un autor, sino un simple copista. Esa es la teoría que predomina en la actualidad. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos los primeros versos de esta tercera página, con los que inicia la obra, ya que las dos primeras páginas se perdieron. De los ojos, tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas, sin usos y sin cañados, y sin usías, sin pieles y sin mantos, y sin falcones y sin azores mudados. Sospiró Meocid, mucho guijaba cuidado, fabló, siempre bien mesurado. Bueno, este castellano que pueden ver es un castellano del siglo XII, un castellano que todavía está en gestación, todavía no es el castellano moderno que va a tener un esplendor durante el siglo XVI, XVII, en el siglo de oro. Esta escena es pues el inicio del argumento, cuando Miocid está llegando desterrado a la ciudad de Burgos. Miocid por Burgos en Trove, dice en otra parte, ya que Rodrigo Díaz está siendo desterrado de Castilla y León, este gran héroe castellano, por motivos muy injustos. El rey Alfonso, su señor, lo está desterrando y por ese motivo él debe salir antes de 9 días
Él en su retirada, acompañado de un puñado de hombres que le son leales en su destierro, llega a Burgos con la idea de que va a ser recibido, le van a dar pues hospedaje, pero no, nadie le abre la puerta están cerradas, sin candado, han guardado sus halcones, sus azores, que son aves de presa, y los burgueses no lo atienden, y él llora mucho por esta humillación. Voy a traducir ahora lo que dice, ¿no? El primer verso, llorando mucho de sus ojos, volteaba la cabeza y estaba observando, vio las puertas abiertas, sin candados, alcánzaras son unos palos que se colocaban en la parte exterior de las casas como manera de poner al caballo o colocar las aves de presa ahí para la cetrería, sin pieles y sin mantos, sin falcones, sin azores mudados, es decir, todo lo habían guardado dentro de la casa, y Miocid suspira y con mucha preocupación y habló, ¿no? Y cuando él va a hablar, fabló, dice ahí, él va a dar una oración, va a dar unas gracias a Dios por lo que le está pasando. Aparentemente no tendría sentido que alguien agradezca a Dios por la desgracia, pero él está en la Edad Media, y en la Edad Media el teocentrismo te obligaba a asumir todo lo que te ocurría en la vida como un mensaje, como un envío, una prueba de Dios. Así que mientras más sufrimiento, más te prueba Dios, y mientras más soportes, podrás ir al paraíso, al cielo cuando mueras. Esa era la ideología predominante en la Edad Media que podemos comprobar en esta sección. Rodrigo Díaz en su humillación, aún así da gracias a Dios. Entonces vamos a poner algunos datos en orden. En el siglo XI vive un guerrero famosísimo llamado Rodrigo Díaz de Vivar. Su nombre y su apellido son Rodrigo Díaz. Vivar es el pueblo castellano de donde él proviene. Vivar. Este guerrero es uno de los más destacados en la Guerra de Reconquista. La Guerra de Reconquista son 700 años de batallas en la que los cristianos de la península ibérica tratan de reconquistar sus territorios que los musulmanes habían tomado en el siglo VIII, a inicios de la Edad Media. Bueno, en el siglo XV, con la toma de Granada, se termina esta guerra de reconquista. ¿Quién fue uno de los grandes generales, uno de los principales adalides de la victoria cristiana final? Pues Rodrigo Díaz de Vivar. A él, por respeto, le llamaban Miocid. Ese era su sobrenombre. Una vez que muere Miocid a fines del siglo XI, muere en batalla, peleando contra los musulmanes, en el siglo XII, los juglares, que eran poetas errantes, analfabetos, que hacían una literatura oral, vamos a revisar sus características, de un momento su poesía, hablamos del Mester de Juglaría, la etapa en la que ellos predominan. En el siglo XII los juglares componen cantares de gesta en honor a Rodrigo Díaz. Un juglar compone el cantar de gesta, Ramón Menéndez Pidal ha señalado que es el juglar llamado juglar de San Esteban de Gormaz, así lo denomina este juglar, no es un nombre propio, es un oficio y el lugar de origen, San Esteban de Gormaz, es un pueblito de Castilla. Ramón Menéndez Pidal determinó que el juglar era de este pueblo. Y después de un tiempo, unas décadas probablemente, otro juglar añade episodios a lo que había hecho originalmente este juglar de San Esteban de Gormaz. El otro juglar ha sido denominado el juglar de Medinaceli, que es otro pueblo castellano. Así que entre estos dos juglares componen el cantar o poema de Miocid. Durante el siglo XII, alguien, no sabemos quién, no estamos seguros dónde ocurrió esto, pero sí ocurrió, traslada a la escritura esta composición oral de estos juglares. Este manuscrito del siglo XII es copiado a inicios del siglo XIV, exactamente en 1307, por Per Abad, que debe ser un copista de algún monasterio. Y ya en el siglo XVIII, Tomás Antonio Sánchez, el erudito español neoclásico,
recupera este manuscrito y lo difunde. Desde el siglo XIX hasta el siglo XX, Ramón Menéndez Pidal se convierte en el gran estudioso del Miocid. Él es el que determina que hay dos juglares en la composición, incluso llega a detectar de qué lugares eran. Refuta a Colin Smith, un crítico inglés que había indicado que probablemente Perabat era el autor y que la obra databa del siglo XIV, cosas que se han demostrado que no es correcta porque el léxico de las palabras que se usan son del siglo XII. Y aparte utiliza todas las características, el texto tiene todas las características del mester de juglaría. ¿Cuáles son estas características? Bueno, eso podemos revisarlo. Por ejemplo, el mester de juglaría tenía como características la irregularidad métrica. Quiere decir que los versos no medían todos el mismo número de sílabas métricas. Si vemos este fragmento y hacemos el conteo, comprobaremos que las sílabas métricas están entre 13, 14, 15 sílabas por verso, lo que no le da una regularidad. Por otro lado, la rima es el sonido parejo al final del verso, que es la misma sílaba aparezca de manera metódica, de manera medida, y acá no se ve eso. Lo que se ve es que la misma vocal aparece, en este caso la O, pero acompañado de diferentes consonantes. Tenemos do, os, y con Z al final, do. Entendemos que la O se repite, la vocal, pero no la consonante que le acompaña, siempre es la misma. A eso le llamamos rima asonante o imperfecta, así le llamamos. Cuando es una rima perfecta, con los sonidos silábicos iguales, a él le llamamos rima perfecta o consonante. ¿Está bien? Listo, tenemos ya cubierto lo que es tanto el origen, la evolución del manuscrito, cómo llegó hasta hoy en día. Hoy en día encuentras este manuscrito ya adaptado a castellano moderno, inclusive prosificado para que lo entiendas mejor. Vamos a hablar ahora un poco de los temas, del contexto y sobre todo el argumento. Los temas principales de esta obra son pues la recuperación de la honra y el honor de Miocid. Va a perderlo a ser desterrado por motivos injustos por el rey Alfonso, su señor, y lo va a recuperar cuando es perdonado por Alfonso después de años de sumisión y acatamiento. En la Edad Media todo caballero tenía que ser leal a su señor. Pase lo que pase, no podías romper el lazo de fidelidad. Aparte del tema principal que mencioné, que es la recuperación de la honra, también tenemos el tema de la fidelidad al rey, que es importante. Tenemos el tema de la Guerra Santa, porque es un tipo de cruzada en España contra los musulmanes. El amor a la familia también es otro tema. La religiosidad también es un tema muy importante. Vamos a ver ahora el contexto. Castilla es un reino nuevo. Castilla es un reino que apareció a partir de un condado defensivo contra las fuerzas musulmanas. Ahora, ¿a quién pertenecía este condado llamado Castilla? La tierra de los castillos. Pertenecía a León. León es un reino antiguo que proviene de la estirpe de los reyes visigodos que habían sido expulsados de sus terrenos, de sus territorios por los musulmanes, y en base a esa base noble visigoda, que eran bárbaros, que son los que invadieron los territorios romanos, en base a esta aristocracia visigoda se funda el reino de León, y este reino crea a Castilla como un condado defensivo, pero este condado defensivo pronto se convierte en ofensivo y empieza a atacar a los musulmanes y ganar tierras, el conde de Castilla. Así que los reyes de León deciden crear un pequeño reino con mucha proyección hacia el centro de España que se va a llamar Castilla. Rodrigo Díaz de Vivar pertenece a este reino nuevo de Castilla. En este reino nuevo hay las clases inferiores de la aristocracia, la nobleza, tenemos infanzones, que es lo que corresponde a Rodrigo Díaz, tenemos caballeros y escuderos. En cambio en León está la corte del rey, ahí están los ricos hombres, que son los nobles cortesanos, y los condes, que después de los reyes son las máximas categorías nobiliarias. Los condes eran primos de los reyes incluso. Hablamos de que en León entonces ahí está el rey, su séquito, que son los ricos hombres, y los condes. Y en Castilla, como es una provincia, es un lugar lejano de la corte, están los nobles de menor alcurnia, como los infanzones, caballeros y escuderos. Rodrigo Díaz es un infanzón, es
un líder natural de Castilla y se convierte en un gran símbolo de la lucha contra los musulmanes. Por eso es que los juglares hablan tan bien de él, lo ensalzan en la obra y hablan mal de los leoneses. Los cortesanos leoneses saben montar bien a caballo, saben manejar las armas, pero no son valientes. Esa es la versión que nos dan los juglares castellanos. Obviamente ellos van a hablar bien de su héroe, no van a hablar bien de los rivales. También cuando se refieren a los catalanes, Cataluña es una región, con su capital en ese tiempo era Barcelona. El conde de Barcelona, Ramón Berenguer, es un hombre muy prestigioso y Rodrigo Díaz lo derrota en un episodio del primer cantar de Mio Cid. Y esto porque es mejor guerrero que cualquiera. Obviamente los juglares castellanos tienen un nacionalismo hacia Castilla, no hacia León o hacia Cataluña. Eso tenemos que tenerlo claro entonces. Vamos a cerrar ahora esta reflexión sobre el contexto, indicando que hay un tema también ahí que aparece sobre un conflicto entre la nobleza de linaje, que son estos nobles leoneses, y una nobleza advenediza, nueva, que quiere ascender socialmente a partir de los méritos de la guerra. Rodrigo Díaz, al final, de lo que es un infanzón, un noble de menor alcurnia, llega a primero a emparentar con los condes leoneses, porque sus hijas se casan con los hijos del conde de Carrión, conde leonés, y al final, cuando ya se han separado de ellos por el maltrato que reciben, las hijas se comprometen con los infantes de Navarra y Aragón, que son otros reinos de España, y así Rodrigo Díaz, de ser un infanzón, pasa a ser consuegro de los reyes de España. Y esto es histórico. Es ficción literaria el matrimonio con los hijos del conde de Carrión. Eso no ocurrió nunca en la historia, eso es invención del juglar para hacer más emocionante la narración. Lo que sí es verdad es que las hijas del Cid se casaron con los infantes, con los príncipes de Navarra y de Aragón. Eso sí es histórico. Bien, esta obra, por cierto, es muy histórica. Hay un 80% de hechos que son reales y un 20% que son inventados. O sea, es un gran porcentaje de historia real que corresponde a la objetividad de lo que ocurrió. Bien, vamos con el argumento ahora. El argumento, el cantar ha sido dividido en 3 partes. Allí Ramón Menéndez Pidal se ha encargado de la división. Él propone un primer cantar titulado El Cantar del Destierro, cuya primera parte acabamos de leer con ustedes, es el episodio que hemos leído, en castellano antiguo primero y luego traducido. Y también tenemos el segundo cantar, que es el cantar de las bodas de las hijas. El tercer cantar es la afrenta de Corpes, el episodio final. Vamos a revisar por cada cantar. La primera parte inicia con un Rodrigo Díaz derrotado, que ha sido humillado por el rey Alfonso y está saliendo desterrado, llega a Burgos y nadie le abre la puerta por órdenes del rey, así que es una gran humillación y él llora y da gracias a Dios, porque todo dice gracias a Dios en la Edad Media. Luego de esto, él logra conseguir algunos caballeros más que se le unen. Alfonso había sido muy estricto. Aquel caballero que se va con Rodrigo Díaz el desterrado, se le confiscan los bienes, así era la orden de Alfonso. El rey estaba muy molesto con él por una, digamos, algunos condes leoneses van a mentir, van a acusar sin motivo a Rodrigo Díaz, acusado pues de delitos que no ha cometido, y ese motivo hace que Alfonso lo destierre. Entonces, algunos caballeros pensaron así: si yo tengo poco y me voy con Rodrigo, ganaré batallas con él, porque es un gran general, así que ganaré dinero y probablemente triplique lo que tengo actualmente. Así que rey Alfonso, te puedes quedar con mis bienes, yo me voy con él, ¿no? Y así consigue un pequeño contingente. Poco a poco va creciendo. Mientras va ganando batallas a los musulmanes, más gente se le va uniendo. Llega el momento en que Alfonso está contento con lo que hace su leal servidor, porque a pesar de que lo ha desterrado y todo, lo ha humillado así, Rodrigo Díaz sigue siendo leal a él. Así que dice, el que desea ir, que vaya nomás, y muchos caballeros apoyan. El ejército de Rodrigo Díaz cada vez está más nutrido y logra mayores hazañas. Llega inclusive a vencer al conde Ramón Berenguer de Barcelona en una famosa batalla donde le gana la espada colada, una espada ceremonial que pesaba 60 kilos, una sola forja, tenía incrustaciones de piedras preciosas en el mango, oro, etc. Una espada de ceremonia. Ahí termina el primer cantar, entonces vemos que a Rodrigo le está yendo bien. En el segundo cantar se da la mayor hazaña bélica de la vida histórica también de Rodrigo Díaz, la toma de Valencia, una ciudad junto al mar Mediterráneo,
una ciudad con grandes muros. Rodrigo demora medio año, 6 meses y logra tomar la ciudad de Valencia, los moros. Instaura un obispado para que la religión católica se expanda en esa zona y obviamente es un hombre muy rico y poderoso. Alfonso, el rey, decide iniciar los acercamientos para perdonarlo. Han pasado los años, no vayan a creer que eso ocurrió en un par de meses, han pasado años. Permite primero que las hijas y la esposa de Rodrigo Díaz, que habían quedado retenidas en Castilla, en un monasterio, se reúnan con él de nuevo. Y ese momento es muy emotivo. El momento en que se separaron, cuando tuvo que dejarlas en el monasterio, el juglar nos narra que cuando se separaba él de su esposa y sus hijas, que eran 2 niñas, era como cuando se separa la uña de la carne, así de doloroso y terrible. Cuando se vuelven a unir, imagínense la felicidad de Rodrigo. Pero Rodrigo da cuenta de algo. Sus hijas ya son adolescentes y él todavía no se ha preocupado, no ha podido buscarles un matrimonio ventajoso. En aquel entonces las chicas se comprometían a los 13 o 14 años, así que sus hijas ya estaban en edad de casarse y todavía no había pretendiente ahí y Rodrigo estaba un poco preocupado por ese tema. Luego, el mismo rey Alfonso se va a encontrar con Rodrigo para perdonarlo y ese es el momento pues, de recuperación de la honra. Y es cuando los condes leoneses, que le tienen envidia a Rodrigo, deciden jugar sus cartas. Ellos ven que Rodrigo tiene mucho dinero, tiene grandes riquezas, mucho territorio, deciden que eso es una situación para ellos antinatural, que un infanzón castellano no podría tener tanto dinero y poder más que un conde leonés, porque eso supone que son superiores, o sea, tienen un ego inmenso. Deciden que los hijos segundones, que no van a heredar el condado de Carrión, sino que su hermano mayor, Azur González, va a ser el futuro conde de Carrión, los hijos segundones del conde Gonzalo de Carrión, que son Diego y Fernando González, así se llaman los hijos del conde Gonzalo, sean los que se casen con las hijas del Cid, para que el dinero del Cid vaya a las arcas de los condes leoneses. Obviamente no le van a pedir la mano ellos, porque Rodrigo los asume como gente no deseable. Pero si le dicen a Alfonso que en el día en que se reconcilie con el Cid, él pida la mano, Rodrigo Díaz no se va a negar. Y efectivamente no se niega. Cuando Alfonso le pide la mano de las hijas para los infantes de Carrión, así le dicen a estos hijos segundones, Rodrigo le dice, mi señor, usted me pide y no me puedo negar, pero usted las casa. Como una advertencia disimulada que las consecuencias el rey debería asumirlas y el rey está feliz. Las bodas se realizan en Valencia. Rodrigo Díaz hace una fiesta que dura 15 días para celebrar las bodas de sus hijas. Con estas bodas en Valencia termina la segunda parte. Vamos con la tercera. La tercera parte, la afrenta de Corpes, inicia con el escape de León. Es un episodio fantástico, probablemente introducido por el segundo juglar, el de Medinaceli, cuando un león se escapa de su jaula, porque en el palacio los árabes criaban leones, y los hombres del Cid rodean a su señor, cogido de las manos, para evitar que el león le haga algo a él. Los infantes huyen, despavoridos, nunca han visto un león, vienen de León, del reino de León, pero nunca han visto un león animal, y se escapan del león. Uno de ellos escapa detrás de una columna y otro debajo de la cama del Cid, una cama portátil que había llevado a la sala para descansar. Cuando despierta el Cid, ve al león andando en los pasadizos, se acerca al león, lo coge del cuello y lo lleva a la jaula. Es una muestra de valor, todos se quedan admirados con el Cid, y el Cid preocupado por sus yernos, diciendo, ¿dónde están mis hijos? Fernando sale detrás de la columna, lleno de telarañas y polvo, Diego sale humillado debajo de la cama, y todos los cortesanos que son muy valientes se burlan de estos cobardes. Pero llega otro episodio donde demuestra más aún su cobardía, que es cuando viene el rey Bucar de Marruecos a recuperar Valencia desde África. Rodrigo tiene una gran batalla con él y lo mata de un espadazo. Con la espada colada le parte el cuerpo desde la cabeza hasta la silla de montar. En un episodio también fantástico. Gana la batalla, gana riquezas y los infantes de Carrión quedan ridiculizados porque los hombres del Cid, los capitanes destacados, tienen que salvarlos o pelear en lugar de ellos contra los moros que les buscan pelea durante la batalla. Y todos en Valencia se burlan de ellos. Ellos decían que eran humillados porque se habían casado con las hijas de un hombre inferior. Lo veían inferior porque era infanzón a Rodrigo Díaz y deciden vengarse de él. En su absurda lógica, vengarse de él es correcto porque ellos son superiores. Le dicen a Rodrigo Díaz que van a ir a mostrarle sus heredades en Carrión a sus esposas, a sus hijas del Cid, y que les dé permiso. El Cid les da riquezas, dinero, les da las espadas colada que le había ganado a Ramón Berenguer, conde de Barcelona, y la espada tizona le da al otro que le había ganado al rey Bucar de Marruecos.
les da sirvientes, les da una escolta y permite que se vayan con sus hijas. Y estos malvados, en el bosque de robles de Corpes, hacen que las acompañantes se vayan y las azotan vilmente con las correas hasta dejarlas desmayadas, amarradas con los árboles del bosque. Por suerte, el primo de ellas las rescató, sospechó, él iba en la guardia, y las lleva donde el Cid de vuelta. El Cid pide justicia a Alfonso, él organiza cortes en Toledo, las cortes son juicios, el Cid reclama sus espadas, le devuelven. Reclama su dinero, le devuelven, pero les siguen debiendo porque se habían gastado una parte y no tienen dinero para devolverle el íntegro, no tienen dinero. El Cid reclama entonces juicio de armas. Esto es una tradición medieval donde dos caballeros van a pelear por una causa cada uno y el que gane, su causa es la justa. Ustedes podrían pensar, pero profesor, si gana uno será porque es el mejor, ¿no? Tiene mejor caballo, está entrenado, mejor armadura. No, en el pensamiento medieval gana el que Dios permite que gane, porque Dios jamás permitiera que haya una injusticia. Y obviamente se cometían muchas injusticias con este pensamiento, pero ese es el teocentrismo que mencionábamos. Y bueno, los infantes de Carreón no quieren, dicen porque voy a pelear, que yo soy una persona notable, no tengo por qué estar haciendo eso, ya le entregué sus espadas, le voy a devolver su dinero después, pero Alfonso los obliga a pelear y los mejores hombres del Cid se van a batir a duelo con los infantes y los van a vencer, en el caso hiriéndolos o humillándolos, y queda limpio el honor del Cid, recupera su honra otra vez porque Dios le ha dado la razón en este caso. Claro que antes de que se den los duelos ocurre pues la pedida de mano de las hijas, vienen emisarios de Navarra y Aragón a pedir la mano de las hijas del Cid para segundas nupcias. Como podemos ver, Rodrigo Díaz, de ser un infanzón de provincia, se convierte en consuegro de los reyes de España.